Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuentos Vivos para Tiempos Muertos. Yo soy el Profe Pitbull y como siempre es un enorme placer estar con todos ustedes compartiendo bellísima literatura. El día de hoy les traigo un cuento titulado Semilla, un cuento que nace de una leyenda tarahumara, una leyenda que tiene una gran enseñanza. Ojalá que la disfrutemos muchísimo, ojalá que aprendamos mucho de todo esto. Sin más, adelante con el video. Aquella mañana era fría. No había caído nada de nieve, ni siquiera el viento soplaba con fuerza. Se debía a la situación que vivía la comunidad, pues regresaban luego de sepultar a un cuerpo. Entre los pobladores se encontraba Suré, un niño que había tenido que estar presente para darle el adiós a su padre, Ragüí. Todo el recorrido era acompañado solo por el sonido de las pisadas que hacían eco en aquellos altos terrenos. Suré miraba hacia atrás constantemente viendo cómo aquel lugar, en donde su padre permanecería, iba perdiéndose del alcance de su vista. Su madre lo llevaba de la mano. Temía que echara a correr hacia cualquier dirección ante la situación que había tenido que enfrentar. «Vas a estar bien», le dijo su madre para tratar de romper aquel silencio. «Pero tenemos que seguir». Suré no dijo nada. Su corta edad no le había permitido experimentar la muerte de un familiar, ni lo que podía suceder después de esta. Él solo quería estar triste y no pensar en nada. La idea de no volver a verlo era la que en ese momento dominaba su ser. Suré decidió permanecer lejos de casa, pues aquel lugar estaba lleno de recuerdos de su padre. En momentos la veía y lanzaba una sonrisa hacia su hogar, pero después desaparecía. El recuerdo de su padre se manifestaba en la mayoría de los lugares que observaba. El silencio de Suré se vio interrumpido por un grito de su madre. «¡Hijo! ¡Ven a comer!» «Suré, hazle caso a tu mamá. No puedes estar así». Suré se levantó, pero no fue a casa, sino que caminó hacia un viejo árbol de damascos en el que solía recostarse junto a su padre. Allí permaneció sentado mirando hacia la nada, como si no supiera qué hacer ante lo que estaba viviendo. Así pasó un largo rato, hasta que su abuela Bimorí se acercó a él. «No estés triste, ¿no crees que a él no le gustaría verte así?» «Abuela, quiero estar solo. Yo sé cómo te sientes». «No es cierto», la interrumpió. «No lo sabes. El que se murió fue mi papá y no el tuyo». «No se te olvide que yo ya estoy vieja», señaló a su rostro lleno de arrugas. «He visto mucha gente morir, conocidos y familiares, y además no se te olvide que él era mi hijo». Suré se dio cuenta de lo que había dicho y casi de forma inmediata bajó su cabeza avergonzado por la forma en cómo se había dirigido hacia su abuela. «Perdón, no importa, yo te entiendo. Ya te lo dije, yo ya estoy vieja». Ella empezó a reír. La abuela conocía la historia que Suré tenía con su padre y lo importante que era aquel árbol, pues bajo su sombra era en donde solía escuchar las historias que su padre le contaba. La abuela se dio el tiempo para mirar todo el árbol. Era como si cada sección le recordara un momento específico compartido por su hijo y su nieto. Fue interrumpida por el movimiento que Suré hizo al levantarse. Parecía que la hubiera ignorado y decidió irse del lugar. «¿No quieres que te cuente una historia?» «No, abuela, ya te dije que quiero estar solo». A la mañana siguiente, Suré se encontraba caminando en la sierra. Eran terrenos que a él le gustaba recorrer. Sin embargo, no solía alejarse, pues tenía miedo de perderse. La zona, cubierta por algunos árboles, estaba invadida por sonidos provenientes del viento, de las ramas que se agitaban y del eco que producían sus propias pisadas. Aquellos terrenos estaban llenos de recuerdos. Suré imaginaba la figura de su padre moviéndose con una agilidad que solo un tarahumara podía tener. Algo que Ragüí le enseñó a Suré fue a aprender a ver las recompensas del lugar en el que vivían. La altura le permitía entender su relación con su comunidad y lo que la rodeaba. El paseo fue interrumpido por un aullido. Se trataba de un coyote que se encontraba cerca de ahí. Suré se asustó,
pues no era normal que uno de aquellos animales estuviera tan cerca, y sin pensarlo dos veces, decidió regresar a su casa. Llegando, su madre le dijo: «Seguro te lo imaginaste. Por eso no debes andar solo en esos rumbos, estás muy chiquito». «No, te juro que lo escuché. Esos animales no se acercan tanto, son listos y saben lo que les pasa si lo hacen. A lo mejor el coyote tenía hambre». «¿Lo viste?», le preguntó su mamá. Él negó con la cabeza. «Seguro estaba lejos. El aullido de esos animales hace mucho eco». Suré, ante el escepticismo de su madre, ya no dijo nada. La abuela, quien había estado sentada escuchando, lo miró y le lanzó una sonrisa. «¿Quieres escuchar una historia?». «¿Para qué? Eso no va a hacer que mi mamá me crea». «Bueno, pero puede que te ayude». «No quiero», le dijo Suré molesto. «Antes te gustaban las historias». «Sí, pero era porque mi papá me las contaba». «¿Y quién crees tú que se las contó?». «Pues fui yo. Eso que escuchaste fue una señal». «¿De qué?». «De tu papá». Suré estaba confundido. No entendía lo que su abuela le estaba diciendo. El rostro de la abuelita estaba tan confiado al decir esto que Suré le creyó. La abuela se acercó a él. «Nuestro pueblo tiene una creencia. La muerte no es el final, sino un cambio». «¿Cómo es eso?». «Cuando uno de nosotros muere, puede regresar como un animal. Lo más común es un coyote». «Eso parece invento», le dijo Suré incrédulo. «No, es una forma de mostrar la relación que tenemos con la naturaleza. Somos parte de ella». «¿O solo era un coyote?». Se levantó y dejó a su abuela junto con sus historias. «Es muy pequeño. Deja que crezca más», le dijo la madre de Suré. «Para mí ya tiene edad de entender el lugar en donde vive». Ya habían pasado unos días desde la presencia de aquel animal. Suré se encontraba caminando en la sierra. Se sentía más seguro, pues el aullido que había escuchado no se hizo presente de nuevo. Por ende, pensó que la historia de su abuela no era cierta. «Oye, ¿dónde estás?», gritó de forma burlona. «¡Ven!». La única respuesta que obtuvo fue el eco de su grito que su grito había producido. «Lo sabía», se dijo a sí mismo. «Solo me contó eso para que me sintiera mejor». Esas últimas y dolientes palabras se vieron opacadas por un ruido. Eran unas pisadas que se acercaban. Suré no alcanzaba a ver nada, solo escuchaba la cercanía que éstas tenían. Su rostro se transformó, estaba asustado, pues se había encontrado con un coyote. El animal se le quedó mirando, no hacía nada más. El miedo de Suré era tanto que su cuerpo se paralizó. No quería siquiera parpadear por temor a lo que pudiera suceder. El coyote hizo un leve movimiento de cabeza y, para calmar al niño, lanzó un fuerte aullido y después se fue del lugar. Una vez que Suré perdió de vista al coyote, el chico hizo lo mismo y se fue. Al ver a su madre y a su abuela, no dijo nada. Se acercó a su abuela, la abrazó muy fuerte. «¿Estás bien? ¿Qué te pasó?». «Lo vi, abuela, lo vi». «¿A tu papá?». «Sí, me lo encontré de frente. Vino a mí cuando le grité». «¿Ves? Te dije que nosotros no nos vamos. Somos parte de la naturaleza». Suré se acercó a su madre, también la abrazó y por fin, después de tantos días, pudo llorar la muerte de su padre. Yo soy el Profe Pitbull, invitándote a que te suscribas a nuestro canal, compartas y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Sobre todo, no te olvides de soñar, de emocionarte